Hoy nos adentramos en uno de los periodos, yo creo, más convulsos y formativos del siglo XX, la economía mundial entre 1918 y 1939. Uf, sin duda. Es que es una era que empieza, bueno, con las cenizas de una guerra mundial, atraviesa una década de prosperidad que parece deslumbrante, pero que es increíblemente frágil, Muy frágil. se hunde en la crisis más profunda que ha conocido el capitalismo y termina a las puertas de otra guerra. Casi nada. Un periodo de una intensidad brutal. El material que tenemos delante es un denso capítulo académico sobre el tema y nuestra misión es extraer las claves que explican no solo lo que pasó, sino por qué aquellos eventos siguen definiendo nuestro mundo. Totalmente. ¿De acuerdo? Pues vamos a desgranar esto. La Primera Guerra Mundial ha terminado, el mapa de Europa ha cambiado. ¿Cuál es el punto de partida económico? ¿Es un mundo que intenta volver a la normalidad de 1913? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que todos querían volver a la Belle Époque, pero ese mundo de 1913 sencillamente ya no existía. Se había desvanecido. Exacto. El punto de partida real es un profundo desequilibrio de poder. Estados Unidos emerge de la guerra como la principal potencia industrial y sobre todo financiera del planeta. Es el gran acreedor. Claro. Pero, y esto es clave, se muestra muy reacio a asumir el rol de líder político global. No quiere esa responsabilidad. No la quiere. Y Gran Bretaña, que había sido el ancla del sistema durante un siglo, está debilitada, endeudada, ya no puede ejercer ese papel. Así que hay un vacío de poder. Un vacío de liderazgo, sí. Nadie está al volante de la economía mundial, y esa ausencia va a ser una constante que agravará cada uno de los problemas que vendrán después. Hablemos de esa Europa devastada. La guerra no solo dejó millones de muertos, sino economías totalmente paralizadas. Las fuentes mencionan algo que suena muy técnico, la monetización de la deuda, como una de las causas del caos inicial. ¿Qué significa exactamente y por qué fue tan destructivo? Es un concepto crucial y explica mucho del drama posterior. A ver, en términos sencillos, monetizar la deuda es pagar las facturas imprimiendo dinero. La famosa maquinita de hacer billetes. La famosa maquinita, exacto. Los gobiernos necesitaban cantidades ingentes de dinero para financiar la guerra, y en lugar de subir los impuestos masivamente, lo que hicieron fue ordenar a sus bancos centrales que básicamente encendieran la imprenta. ¿Y la ventaja? La ventaja es que tienes liquidez inmediata para comprar armas y pagar soldados. La desventaja es que inyectas una cantidad masiva de dinero en una economía que no está produciendo más bienes de consumo. ¿Y el resultado es? El resultado inevitable es una inflación galopante. Y el caso más extremo de esto, claro, fue la hiperinflación alemana. Las cifras que se citan son tan absurdas que cuesta imaginarlas. Desafían la lógica por completo. Imagina que los precios se multiplican por 450 millones en un solo año, en 1923. Es una locura. Una barra de pan que costaba menos de un marco antes de la guerra llegó a costar 105.000 millones. La gente iba a cobrar su salario con maletas. Con carretillas he llegado a leer. Con carretillas. Y corrían a la tienda porque en cuestión de horas ese fajo de billetes valdría la mitad. Se llegó al punto, y esto es real, en que era más barato empapelar una pared con billetes que comprar papel pintado. Vaya. Eso es la aniquilación total de una moneda. Y con ella, de los ahorros de toda la clase media. Un trauma nacional cuyas cicatrices yo diría duran hasta hoy. Un desastre absoluto. Y en medio de este caos monetario se monta una estructura financiera que parece una bomba de relojería. Las deudas de guerra y las reparaciones. Sí. A mí me cuesta entender la lógica. Si Alemania estaba en la ruina, ¿cómo esperaba nadie que pagara? ¿Y por qué Estados Unidos era tan inflexible con sus antiguos aliados? Has puesto el dedo en la llaga. Es que era una receta para el desastre. Funcionaba como un triángulo. Un triángulo insostenible. A ver. Estados Unidos exigía a los aliados, principalmente Francia y Gran Bretaña, que le devolvieran los préstamos de guerra. Lógico por su parte. Sí, pero los aliados, ahogados en deudas, decían: solo podemos pagarte si Alemania nos paga a nosotros las reparaciones por los daños de la guerra. Pero Alemania no podía pagar. Claro, así que se inventaron los planes Dawes y Young, que en el fondo eran un parche. Una huida hacia adelante. Totalmente. Eran préstamos de bancos americanos a Alemania para que Alemania pagara a Francia y Gran Bretaña para que estos, a su vez, pagaran a Estados Unidos. Increíble. Era un castillo de naipes que dependía de una única cosa: que el dinero americano siguiera fluyendo sin parar. Un sistema que, claro, dependía de un flujo constante de dinero. Pero para que ese dinero fluyera libremente necesitaban un sistema monetario internacional estable.
Y ahí es donde supongo que intentaron resucitar al gran pilar del siglo XIX, el patrón oro. Exacto. Pero lo hicieron, bueno, de la peor manera posible, sin ninguna coordinación, Cada uno por su lado. cada uno por su lado. Se estableció un sistema llamado patrón de cambios oro, que era un poco más flexible porque permitía usar divisas fuertes como el dólar o la libra como reserva, además del oro. Ajá. El problema fue que cada país volvió fijando el valor de su moneda pensando solo en sí mismo. Gran Bretaña, por ejemplo, en un gesto de orgullo para reafirmar a Londres como centro financiero, volvió en 1925 con una libra sobrevalorada, artificialmente cara. ¿Y qué pasó? Pues que sus exportafinas se hundieron, claro. Nadie podía comprar productos británicos. Francia, en cambio, fue mucho más pragmática, devaluó el franco, abarató sus productos y su economía despegó. Esto nos lleva a un concepto que las fuentes destacan como fundamental, el trilema de la política macroeconómica. Explican que es como un triángulo de objetivos deseables, pero que solo puedes elegir dos. Y esto no es una curiosidad histórica, ¿eh? Es un dilema con el que los ministros de Economía siguen lidiando hoy en día. Cierto. Imagina un triángulo con 3 vértices. 1. Un tipo de cambio estable. 2. Libertad para que el capital entre y salga del país. Y 3. Una política monetaria propia para, por ejemplo, bajar los tipos de interés y combatir el paro. Vale. 3 objetivos deseables. Pues el trilema dice que es imposible tener las 3 cosas a la vez. Al elegir la estabilidad del patrón oro, el vértice 1, y el libre movimiento de capitales, el vértice 2, los países de los años 20 Renunciaron al tercero. renunciaron a la autonomía monetaria. Exacto. La única misión de su Banco Central pasó a ser defender el valor de la moneda, aunque para ello tuvieran que subir los tipos de interés y mandar a la economía a la recesión. Mientras Europa vive en este equilibrio tan precario, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos vive una fiesta, los felices años 20. ¿Qué alimentaba esa sensación de euforia y de crecimiento sin fin? Pues fue una explosión de productividad. La segunda revolución industrial, basada en la electricidad y el motor de combustión, por fin llegaba a los hogares y a las fábricas de forma masiva. La tecnología se democratiza. Eso es, la producción en cadena de Henry Ford se generalizó. Y para entender la escala del cambio, los datos son elocuentes. Hay un gráfico que muestra que en 1920 había 76 coches por cada 1000 habitantes en Estados Unidos. Y en 1929 ya eran 187. Más del doble en menos de una década. Una barbaridad. Era el nacimiento de la sociedad de consumo de masas. Y algo muy importante, estaba financiada a crédito. El 60% de los coches, las radios, los frigoríficos, se compraban a plazos. Pero las fuentes advierten que bajo esa superficie tan brillante se estaban acumulando tensiones, que la fiesta no era para todos y que la base era muy, muy inestable. Efectivamente, la prosperidad estaba muy mal repartida. ¿Ah, sí? Sí, los salarios de los trabajadores crecían, sí, pero mucho más despacio que la productividad y sobre todo que los beneficios de las grandes empresas. O sea, se abría una brecha. Una brecha enorme. Y esto creó un problema fundamental. La capacidad de producir bienes crecía mucho más rápido que la capacidad de la mayoría de la gente para comprarlos. ¿Y ese exceso de beneficios? ¿A dónde fue? Pues se fue a donde el dinero es más fácil y rápido, a la especulación financiera. La bolsa se convirtió en un casino y hubo un boom inmobiliario brutal, como el de Florida, donde se vendían y revendían terrenos pantanosos sobre plano. Vaya. Esos son, vamos, los cimientos de la crisis que estaba a punto de estallar. Y mientras el capitalismo vive esta euforia especulativa, en el otro extremo del mundo ha surgido un modelo radicalmente opuesto, la Unión Soviética. Sí, la URSS es la gran alternativa que emerge en este periodo. Tras la revolución de 1917 y una guerra civil devastadora, se instaura un sistema de planificación centralizada. Con la llegada de Stalin al poder en 1928, se da un giro brutal, una industrialización forzosa a través de los planes quinquenales. ¿En qué consistía? La estrategia era autárquica, de espaldas al mundo capitalista. Consistió en colectivizar la agricultura a la fuerza, exprimir al campesino para obtener alimentos baratos y mano de obra, y destinar todos esos recursos a construir una industria pesada de la nada. ¿Y lo consiguieron? Lo consiguieron, en poco más de una década, pero el coste humano y social fue inimaginable. Y entonces la fiesta se acaba. Octubre de 1929, el crack de la Bolsa de Nueva York. Siempre se señala esa fecha como el inicio de todo, pero las fuentes insisten en que fue más un detonante que la causa real. Fue el detonante, sí, pero es una distinción crucial.
El crack fue el titular llamativo, el drama visible en Wall Street que pinchó la burbuja especulativa. Ajá. Pero la enfermedad de fondo, la que de verdad causó la Gran Depresión, fueron los pánicos bancarios que vinieron después, entre 1930 y 1933. Los pánicos bancarios. Sí. El verdadero problema no estaba en los grandes bancos de Nueva York, sino en los miles de pequeños bancos locales repartidos por todo el país. Era un sistema frágil, sin apenas regulación. Debió ser aterrador ver que los ahorros de toda tu vida pueden desaparecer de un día para otro, simplemente porque tus vecinos han ido antes que tú a sacar su dinero. Exactamente. Se desató el pánico. La gente corrió a sacar su dinero, y los bancos, incluso los que eran solventes, empezaron a quebrar en cadena por pura falta de liquidez. ¿Y la gente guardaba el dinero? ¿Debajo del colchón? La gente prefería tener el dinero en efectivo. Esto provocó una contracción brutal de la cantidad de dinero que circulaba en la economía. Y desató una espiral deflacionista. Es el reverso oscuro de la inflación. Que los precios empiecen a caer. Suena bien, pero no lo es. No lo es, en realidad es terrible. Aumenta el valor real de tus deudas, así que dejas de gastar. Si nadie gasta, las empresas no venden, no invierten y despiden a gente. Y así, en un círculo vicioso, la economía se paraliza por completo. Y esa parálisis se extiende como un virus por todo el mundo. ¿Cuáles fueron los canales de contagio? Hubo 3 canales principales. El primero, y más inmediato, fue el financiero. El grifo del crédito americano se cerró de golpe. Adiós a los préstamos. Adiós. Países como Alemania o muchos de América Latina, que vivían de esos préstamos, se encontraron de repente sin financiación. El segundo fue el comercial. La economía estadounidense se hundió, y con ella su capacidad para comprar productos del resto del mundo. Claro. Es como ver el electrocardiograma de la economía global y de repente la línea se desploma. Hay un gráfico que muestra 2 trazados, la producción mundial y el comercio mundial. Ajá. Y hasta 1929 suben con fuerza, y de golpe se despeñan juntas en caída libre, casi en perfecta sincronía. El motor del mundo se había gripado. Y por si fuera poco, los políticos echaron más leña al fuego con el proteccionismo. Fue el golpe de gracia. En 1930, Estados Unidos aprueba el arancel Smoot-Hawley, ¿Qué era? una subida masiva de impuestos a las importaciones para supuestamente proteger a sus agricultores e industriales. Y el resto del mundo, imagino, respondió. Lógicamente, respondió con represalias. Se levantaron barreras comerciales por todas partes. Fue una guerra comercial en la que todos perdieron, estrangulando lo poco que quedaba del comercio internacional. Terrible. Y en medio de todo esto, el patrón oro actuó como un acelerador de la crisis, obligando a los países a aplicar políticas contractivas para defender sus monedas, lo que profundizó aún más la recesión global. Llegamos a 1933. El mundo está en su punto más bajo. Pero algo empieza a cambiar. En Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt llega a la presidencia con su famoso New Deal. A menudo se simplifica como un gran plan de gasto público. Pero parece que fue algo más. Más complejo, ¿no? Fue mucho más sutil y sobre todo psicológico. El volumen de gasto público del New Deal no fue tan masivo en términos de PIB como para explicar la recuperación por sí solo. Entonces, ¿cuál fue la clave? El gran éxito de Roosevelt fue cambiar radicalmente las expectativas. Con sus charlas radiofónicas y sus acciones decididas, convenció a la gente de que el gobierno por fin iba a hacer algo. ¿Un cambio de mentalidad? Cambio total. Las medidas clave fueron 3. Primero, abandonar el patrón oro, lo que le dio libertad para devaluar el dólar y combatir la deflación. Fundamental. Segundo, reformar a fondo el sistema bancario para restaurar la confianza, creando, por ejemplo, un seguro federal de depósitos. Y tercero, lanzar programas de empleo y ayudas. La señal era clara. El Estado no se iba a quedar de brazos cruzados. Y esa idea de abandonar el patrón oro parece ser la clave de la recuperación no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Absolutamente. Es una de las conclusiones más claras que se extraen del análisis de la época. Sí. Sí. Los países que antes se soltaron de las esposas de oro, como Gran Bretaña, que lo hizo ya en 1931, fueron los primeros en empezar a recuperarse. Les dio margen. Les dio el margen de maniobra para usar su política monetaria, para dejar de estar atados a la deflación global. Por el contrario, los que más se aferraron a él, como Francia, fueron los que más tardaron en salir de la crisis. ¿Y Alemania? El caso de Alemania es particular. Su recuperación a partir de 1933, con la llegada de Hitler al poder, fue muy rápida.
pero se basó en una política fiscal expansiva centrada casi en exclusiva en el rearme y la preparación para la guerra. Una salida en falso. Completamente. Una salida que llevaba a otra catástrofe. Entonces, si miramos todo el periodo en perspectiva, de la euforia de los años 20 a la desesperación de los 30, ¿cuál es el gran legado? La gran idea que nace de esta crisis. El gran legado es un cambio de paradigma total. La Gran Depresión destruyó la fe ciega del siglo XIX, en que los mercados se autorregulan siempre y el Estado debe mantenerse al margen. Se rompió esa idea. Se hizo añicos, y de sus cenizas nace la macroeconomía moderna, personificada en la obra de John Maynard Keynes. Keynes. Su idea central, revolucionaria en su momento, es que en una crisis profunda la demanda no se recupera por sí sola. El pesimismo se autoalimenta. Por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir con políticas fiscales, gastando para estimular la economía, aunque sea a costa de generar déficit, para romper ese círculo vicioso. Y este pensamiento keynesiano dominaría la política económica durante más de 30 años tras la Segunda Guerra Mundial, y es la base intelectual sobre la que se construyó el estado del bienestar. Un viaje increíble, la verdad, desde la euforia especulativa hasta una redefinición completa del papel del Estado en la economía, las lecciones sobre los peligros de la desigualdad, la fragilidad de un sistema financiero sin supervisión. Y la necesidad de cooperación internacional. Exacto. Parecen hoy más relevantes que nunca. Ciertamente. Y nos deja con una reflexión final, para darle vueltas. A ver. El texto explica muy bien cómo la crisis de 1929 llevó a este replanteamiento del capitalismo. Sin embargo, no se explora explícitamente cómo el trauma de la hiperinflación alemana de los años 20 pudo condicionar no solo la respuesta de Alemania a la crisis de los 30, sino toda su filosofía económica de posguerra. Interesante. Marcada por un pánico a la inflación que, persiste hasta hoy en día. Es verdad. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Hasta qué punto los traumas económicos de una generación dictan, a veces de forma inconsciente, las políticas y las decisiones de las siguientes? Una pregunta fundamental sin duda, y un punto perfecto para dejarlo aquí. Con esto concluimos nuestro análisis.